En los conflictos geopolíticos es muy fácil quedarse solo con los titulares más dramáticos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas palabras tan potentes? Hoy vamos a analizar la estrategia que se esconde tras una de las amenazas más impactantes que se pueden oír. Esta es la frase, la típica retórica de alto voltaje que acaba dominando todas las noticias. Es una declaración, claro, diseñada para intimidar, para proyectar una fuerza que parece absolutamente arrolladora. Lo que se busca es crear la imagen de una destrucción total, inmediata. Y aquí es donde tenemos que parar un momento y pensar. ¿De verdad esta amenaza es el plan de acción real? ¿O es más bien una fachada para una estrategia que en realidad es mucho más fría, más calculada y sobre todo más compleja? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a poner cara a cara la retórica con la realidad, con los documentos estratégicos. Después, exploraremos las 4 grandes opciones que hay sobre la mesa y el escenario más probable, que se desarrollaría en 3 fases. Y finalmente, entenderemos por qué se intenta evitar la guerra total y cuál es el verdadero objetivo, la contención. A ver, la cosa es que detrás de las declaraciones públicas, de los grandes titulares, suele haber una doctrina, un plan muy bien pensado. Gran parte de esta forma de pensar se basa en análisis de think tanks, como el manual de 2009 de la Brookings Institution, llamado Which Path to Persia, que a día de hoy sigue siendo una guía muy influyente. Y aquí está la clave de todo esto. La doctrina real no habla de borrar a un país del mapa de la noche a la mañana. El concepto clave es desgaste controlado. Ojo, porque no se trata de aniquilar al adversario, sino de gestionarlo y debilitarlo a lo largo del tiempo. Es un cambio de perspectiva que, la verdad, lo cambia todo. Ahora, lo más interesante de este tipo de manuales es que no proponen una única solución mágica. Es más como un menú con distintas opciones estratégicas. Vamos a ver cuáles son esos 4 caminos principales que se barajan. Por un lado, tenemos la diplomacia. Por otro, la acción militar directa. También los intentos de forzar un cambio de régimen y, por último, la contención. Pero lo importante, lo fundamental, no es elegir una de ellas, sino saber combinarlas. La estrategia más probable es una secuencia, un plan gradual que va cogiendo elementos de varias de estas vías. No es un salto directo a la guerra total. Y esta última opción, la contención, es importantísima. Podríamos decir que es la estrategia de seguridad, la que se activa cuando las opciones más agresivas o no funcionan o se consideran demasiado arriesgadas. La idea no es eliminar la amenaza por completo, sino aislarla, gestionarla, casi indefinidamente. Es una maratón, no un sprint. Entonces, si la estrategia es una combinación de todo esto, ¿cómo se vería en el mundo real? ¿Qué pasaría exactamente? Pues bien, los analistas que se basan en esta doctrina suelen describir un escenario muy concreto, que se desarrollaría en 3 fases bien distintas. La primera fase sería muy corta, de apenas unas horas o un par de días, y buscaría sobre todo mandar un mensaje. La segunda fase ya vería una escalada gradual de la presión, tanto militar como económica. Y la tercera, la más larga, sería la transición a esa estrategia de contención a largo plazo que acabamos de ver. En esas primeras 24 o 48 horas, que nadie piense en una parálisis total del país. Los objetivos serían más bien simbólicos, muy estratégicos, ataques muy selectivos para dejar claro un mensaje, pero sin provocar una guerra a gran escala. Se trata de una demostración de fuerza, no de una fuerza de aniquilación. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se tiene el poder para una destrucción masiva, ¿por qué no usarlo? Pues la respuesta está en un análisis muy frío, muy calculado, de los costes y de cómo es la realidad en un campo de batalla moderno. Para empezar, un ataque masivo contra infraestructuras civiles tendría un coste político y legal tremendo. Podría haber acusaciones de crímenes de guerra. Económicamente, ni hable más. Podría disparar el precio del petróleo por encima de los $150 y provocar una crisis mundial. Y todo esto sin contar con el riesgo enorme de quedarse atrapado en una guerra larguísima y sin un final claro a la vista. Y luego está la realidad militar, la asimetría. Por un lado tienes un arsenal como el occidental, diseñado para campañas cortas, muy tecnológicas, de alta precisión, y carísimo. Los misiles son caros y se agotan. Y por otro tienes un adversario como Irán, que está preparado para una guerra de desgaste, capaz de producir cientos de drones de bajo coste al día. O sea, una guerra total jugaría a favor de su estrategia de resistencia. Así que si vamos juntando todas las piezas del puzzle, el panorama final se vuelve mucho más claro. El objetivo estratégico real no es esa victoria aplastante que se proclama en los titulares. No, el verdadero fin es un debilitamiento progresivo, lento. Se trata de ir erosionando el poder del adversario a lo largo del tiempo, usando una mezcla de herramientas, pequeños golpes militares aquí y allá, un estrangulamiento económico con sanciones y estar atento para aprovechar cualquier oportunidad diplomática que surja.
Es una partida de ajedrez a largo plazo, nunca o en el primer asalto. Y todo esto nos deja con una reflexión final sobre cómo es la guerra en el siglo XXI. Quizás ese concepto de victoria total se ha quedado un poco obsoleto. Quizás el nuevo paradigma ya no es ganar, sino gestionar conflictos de forma indefinida, en un estado de tensión que siempre está bajo control. Una pregunta que, desde luego, redefine por completo el tablero geopolítico.